Hola, chicos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de contabilidad. Bueno, hoy vamos a ver el siguiente tema en la parte del ciclo contable. Y bueno, antes de empezar y también para darles unos segundos a los compañeros que se unan, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna novedad de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Preguntas? ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, chicos, arranquemos. Voy a compartir la pantalla y nos fuimos, ¿ok? Bueno, aquí estoy vamos, ¿en qué paralelo estoy? Estoy en telecomunicaciones. Vámonos a informática. Listo. Vamos ahí. Bueno, de una vez, ya que estoy con el editor activado, les voy a activar la clase la semana que tenemos ahora. Eh, para de una vez activarles más, no olvidarme más adelante. La semana 8. Bueno, la semana 8 ya empezamos desde mañana. Ya nos queda una semana más de clases con esta, o sea, esta es la penúltima. La próxima semana es la última clase y de ahí ya viene el examen final, o sea, el segundo parcial. Entonces se ha habilitado la semana 8 para que ya puedan revisarla desde hoy. O sea, prácticamente estamos diciendo que de hoy en 15 días daríamos el examen, ya van a rendir el segundo examen, el EP2 de esta asignatura. Entonces, bueno, vamos bien. Básicamente las calificaciones que ustedes tienen son muy buenas, como les dije el otro día. El examen ya me adelanto, aunque la próxima semana vamos a hablar a más detalle. El examen va a ser práctico, va a ser un ejercicio de 6 asientos contables, en donde vamos a hacer todo el proceso que estamos viendo en clases. Bueno, para hoy, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver, semana 7. Sí, ya. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el balance de comprobación y el estado de situación financiera. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto el tema de el libro diario, hemos visto el libro diario y ahora vamos a ver, bueno, vimos la mayorización en donde pasábamos todo lo del libro diario a las T contables y ahora viene la siguiente etapa que es ya empezar a armar como que los reportes. El balance de comprobación, más que ser un reporte gerencial o de toma de decisiones, es un reporte de control y verificación, porque claro, el nombre ya lo dice, es un balance de comprobación, es para ver si estamos en buen camino, si estamos haciendo bien las cosas. Esa es la finalidad del balance de comprobación. Y el estado de situación financiera es el primer reporte gerencial que ya la contabilidad nos emite. Hay 4 o 5 reportes básicos, ¿no? Pero el estado de situación financiera es como decir uno de los principales. Es en donde nos indica el activo, el pasivo, el patrimonio, cómo están armados, cómo está la empresa. Entonces, la teoría aquí es muy mínima en este capítulo, más que teoría vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué es el balance de comprobación? Como les mencionaba, aquí ya se preparan los saldos que hemos hecho en la mayorización. O sea, en la semana anterior vimos la mayorización, ahora es pasar todas las test contables a este formato de acá. O sea, ya hicimos todo el trabajo de pasar el libro diario a las test contables, entonces ahora sí, consolidemos todo en un reporte. Y eso es lo que vamos a ver la clase de hoy, cómo se hace ese proceso. Entonces, y como les decía, verifica el cumplimiento de la partida doble. Recuerden cuál es la partida doble, es que el debe y el haber deben ser lo mismo, deben cuadrar. Tanto lo que está en el debe como el haber debe cuadrar para tener la consistencia que la contabilidad requiere. Y el estado de situación financiera, perdón un segundito. Ya, mil disculpas. Entonces, el tema de las consideraciones que, bueno, en el estado de situación financiera, en cambio, es el segundo reporte en donde ya tenemos de alguna manera consolidado todo lo que son los activos, el pasivo y el patrimonio. Ya vamos a ver el ejercicio. Si no logro explicarme bien, si no llego yo a explicar bien la idea, no se preocupen con el ejercicio, va a quedar súper claro. Entonces, como les decía, este primer reporte del estado de situación financiera, lo que nos indica es cómo está el activo, el pasivo y el patrimonio, cómo los tenemos. Y también determina la posición financiera
en un momento determinado. Normalmente este estado de situación financiera, las empresas por ley, por obligación, todas las empresas tienen que presentar una vez al año. Normalmente siempre le hacen con corte al 31 de diciembre. Eso es obligatorio. Tanto la Superintendencia de Compañías como el SRI les exige a todas las personas y a todas las empresas, perdón, y a las personas obligadas a llevar contabilidad a presentar este estado de situación financiera con corte al 31 de diciembre. Normalmente se lo presenta entre marzo y abril. Marzo y abril más o menos se presenta este estado de situación aquí en la normativa ecuatoriana. En otros países no sé cómo se lo manejará, pero aquí eso es muy importante. Y bueno, y este cuadrito que les he venido insistiendo, les he venido indicando de que todavía, o sea, la naturaleza de la cuenta, si es deudora o acreedora, ya vamos a ver cómo se aplica en esta siguiente etapa. Y como ven, la teoría es muy básica, acá no tenemos nada de teoría en esta semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, por favor? Vamos a empezar el taller. Para el taller les voy a pedir que se descarguen, solo déjenme verificar porque ya voy a desactivar. Estoy seguro que les dejé activadas ya la semana 8. Sí, ya está activada, no sé por qué no salía. Listo. Les voy a pedir que para el taller de hoy se descarguen el archivo justamente de ayuda, el de apoyo, que dice apoyo, formato, balance de comprobación y estado de situación financiera, empresa TEA. ¿Okay? Por favor, bájense. Recuerden que este taller que vamos a hacer este momento tienen que subirlo en el tema, en lo que es construcción. ¿Listo? Entonces, ahorita me descargo el archivo, es un Excel. Los datos ustedes ya los han venido viendo. Y vamos a continuar con el proceso contable. Bueno, este archivo resume lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Recuerden que tenemos los enunciados, que son las transacciones que ha hecho la empresa, las compras, las ventas, los gastos, cuando adquirimos activos, cuando nos endeudamos, cuando pedimos préstamo. Aquí están todos los enunciados. Estos enunciados, lo que hicimos fue pasarles a un libro diario. Recuerden el libro diario que tienen los asientos, el debe y el haber. El debe y el haber deben cuadrar. Ahí utilizábamos muchísimo este cuadrito. Si es un activo, incrementa va al debe. Si es un pasivo y disminuye, va al debe. Cosas así. Luego, ¿qué es lo que hicimos la clase anterior? Este libro diario lo pasamos a estas T contables, ¿sí? En donde ya teníamos el saldo de cada cuenta. Por ejemplo, si quiero ver el saldo de la cuenta banco, simplemente resto el debe y el haber, que hablábamos que tiene que ver mucho con la naturaleza de la cuenta, y tengo el saldo de mi cuenta bancos. ¿Listo? Pero ahora lo que vamos a hacer es, todas estas test contables las vamos a pasar al balance de comprobación. ¿Y para qué sirve eso? Un poco para ya tener consolidados los saldos. Porque claro, acá todavía está regado, está por todo lado. Para acá ya vamos a consolidar. Y más que todo aquí nos va a indicar si vamos bien o mal. Si aquí hay un error, aquí nos salta, si es que hay algún error. Si nos hemos jalado en la mayorización o en el libro diario, acá nos va a saltar el error. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el traslado? Primero tenemos que pasar todas las cuentas, luego los saldos del debe y el haber, o sea, los que están aquí, debe y haber, y de ahí vamos a calcular si el saldo es deudor o acreedor. Básicamente es restando el debe y el haber, o el haber y el debe, dependiendo de la naturaleza. Recuerden este cuadrito. En el activo, como es deudora, debe restarse el debe menos haber. Pasivo, patrimonio, ingreso son acreedoras, se debe restar haber menos debe. Y el gasto, igual que el activo, como es deudora, debe menos haber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que tenemos el balance de comprobación, primero la cuenta. ¿Okay? Selecciono la cuenta, voy una por una. Bancos. Es mi primera cuenta que está aquí. Y aquí paso los saldos. En las primeras dos columnas voy a pasar los saldos totales. Entonces voy al debe, que es el saldo total, la sumatoria de todo lo del debe, y el haber. Y listo. Entonces, ese es el primer paso, pasar los saldos.
Algo muy importante es que aquí el debe y el haber tienen que cuadrar. O sea, lo que está aquí debe ser igual acá, al último, no ahorita, pero al final. Y si esto no cuadra es porque hubo un error. Entonces ya tenemos el debe y el haber, y aquí debo calcular el saldo, deudor o acreedor, dependiendo de este cuadrito. Entonces, como bancos es un activo, el saldo es deudor. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es, si es deudor, escojo la columna deudor y es debe menos haber. Recuerden, debe menos haber. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bancos tiene 12,328 en el debe, 985,60 en el haber. El saldo de la cuenta, que es deudor, es de 11,340. ¿Listo? Aquí le voy a aumentar otra columnita que no es obligatorio, pero ya van a ver para qué sirve. Y voy a poner que es un activo. O sea, a cada cuenta le voy a poner si es un activo, un pasivo, un patrimonio. Ya van a ver para qué sirve más adelante. No es obligatorio, pero como ustedes están aprendiendo, están recibiendo este curso que es inicial, es recomendable. Ya van a ver la utilidad más adelante. Listo, entonces. Luego viene la segunda cuenta, equipos de cómputo. Me voy al balance de comprobación, cuenta, equipos de cómputo. En el debe está 2010, en el haber va 0, está en 0. Y como es un activo, también es saldo deudor. Así que le voy a copiar la fórmula, que es simplemente debe menos haber. Y esto también es un activo. Luego tengo, y así voy sucesivamente. Así sea un poquito tedioso, lo que tengo que hacer es, ok, maquinaria y equipos. En el debe tengo 2,132 y en el haber 0. Y entonces, ¿cuál saldo es? Deudor. Luego viene, esto también es un activo, viene la siguiente cuenta, que es capital social. Capital social tiene 0 y 9,592. Pues me voy acá al balance de comprobación, ya pongo esto, en el debe va lo de aquí del debe, y en el haber los 9,952. Pero esto ya cambia, esto es un patrimonio. Recuerden que el capital social es un patrimonio. ¿Sí? Entonces, el patrimonio es de naturaleza acreedora, entonces ahí el cálculo, el saldo tiene que ser en el haber. Saldo acreedor debe haber menos debe. ¿Listo? Y así voy con todas las cuentas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, sigo avanzando. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al chat o levantar la mano. Entonces, como verán, es un proceso un poquito todavía tedioso, o sea, no tedioso, sino más operativo, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos con la siguiente cuenta. Lo voy a decir más rapidito, cuentas por cobrar. Luego en cuentas por cobrar, recuerden que es un activo. Todo lo que es por cobrar es un activo. En el debe, ¿cuánto tengo? 4,540,16. Y en el haber también lo mismo. Es saldo deudor. Ojo, porque es un activo, es saldo deudor, entonces es debe menos haber. Aquí me va a salir saldo cero. ¿Por qué? Porque he cobrado todas mis cuentas. O sea, a mí me han pagado todo el mundo. No hay gente que me deba. Entonces, por eso sale que es saldo cero. Igual hay que ponerle ahí. Luego, después de cuentas por cobrar, tenemos ingresos por servicios. Entonces va aquí en la mayorización, el debe está en 0 y los ingresos por tal valor. Esto es un ingreso. Y recordemos que el ingreso es de naturaleza acreedora. Entonces hay que restar haber menos debe. Entonces, haber menos debe. ¿Listo? Perdón, acá hay una falta. Ingreso. Luego, ¿qué es lo que tengo en la mayorización? IVA ventas. Recuerden que el IVA ventas es un pasivo. Nuevamente es un pasivo. ¿Por qué? Porque ese IVA no me pertenece a mí, sino al fisco. Entonces voy con la siguiente cuenta. IVA ventas. ¿Cuánto hay en el debe? 0.
y en el haber está su valor. IVA a ventas es de naturaleza acreedor, entonces es haber menos debe. Y esto es un pasivo. Luego que tenemos, perdón, acá, tenemos gasto de suministros, ya nos faltan solo 4 cuentas. Gasto de suministros, suministros de oficina. Entonces, estoy poniendo un gasto, copio la cuenta. Aquí está suministros. ¿Cuánto está en el debe? 300. En el haber 0. Es de naturaleza deudora, debe menos haber. Entonces me sale un saldo deudor de $300. Luego tenemos IVA compras. Recordemos que el IVA compras es un activo. El IVA compras es un activo. Entonces le voy a poner acá que es un activo. Voy para acá. IVA compras y luego pongo lo que está en el debe y lo que está en el haber. En este caso es 0 y es de naturaleza deudora, debe menos haber. Ya la penúltima cuenta tenemos que es arriendos, es un gasto. Arriendos es un gasto. Tengo 145 en el debe y 0 en el haber, es de naturaleza deudora y listo. Este es un gasto. Y la última cuenta tenemos que es mantenimiento de oficinas, que también es un gasto. También es un gasto acá. Y miren, aquí todavía, si ven, ya está descuadrado por 435, sin haber hecho nada. Me falta el último que era mantenimiento. Mantenimiento de oficina. ¿Cuánto está en el debe? 435. En el haber va 0. Y obviamente es de naturaleza deudora, debe menos haber. Y ya me cuadró, miren. Si, por ejemplo, me hubiera jalado en algo, supongamos que por el apuro o por cualquier cosa me equivoqué y le pongo este aquí. ¿No? Miren, ya me descuadró acá. Ya es un error. Entonces, la idea es de que haciendo paso a paso este balance de comprobación, acá me salga todo en 0 y que todo está bien. Ya por eso es el nombre balance de comprobación. Listo, señores, señoritas. Hasta este es el balance de comprobación. No hay nada más donde ir. O sea, es como les decía, pasar todas las T contables a este formato. Y a la final la idea es de que cuadre. Si es que no cuadra es porque hay un error. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto a este balance de comprobación? ¿Alguna duda? Como verán, es pasar lo del libro diario, pasarlo acá al balance y al balance de comprobación para ver si todo está bien. Y de ahí sí seguir con el proceso contable. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, señores, señoritas? ¿No? ¿Todo en orden? Listo, ok. Entonces, seguimos con el proceso. Miren ahora en qué altura estamos. Ya hemos hecho el enunciado. Teníamos el enunciado, ¿no? Todas las compras, las ventas, los gastos y todo. Una consulta no es. Sí, dime, José. ¿Puedes repetir la parte del saldo acreedor? No le comprendí muy bien ahí. Claro, tienes que basarte con esta tabla, José. Esto tienes que ver. Si es que es primero identifica si es un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso, un gasto. Entonces, ya los identifiqué. Entonces, si es que es un pasivo, es de naturaleza acreedora, es decir, que va aquí en el saldo acreedor. Y por eso es el haber menos el debe. ¿Qué es lo contrario con los que tienen naturaleza deudora? Que es, va en el saldo deudor y es debe menos haber. Entonces, lo primero que tienes que identificar qué tipo de cuenta es, si es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto, y de ahí tú defines si va en el saldo deudor o en el saldo acreedor. ¿Listo? Entonces, como les iba diciendo, lo que hicimos fue traducir este asiento contable y hacer este libro diario. Dime, Armando, ahí veo que levantaste la mano.
Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud en la mayorización. Tenía una confusión porque tenía dos tipos de cuentas. Una cuenta era cuenta por cobrar y la otra era cuenta por cobrar documentos. ¿Las dos son una sola o se las maneja por separado? Porque la una tenía conocimiento que es cuando se firma un documento y la otra Así cuando es. no se firma ningún documento. Por ¿Se las maneja separado. por separado? Sí, por separado tiene que ser. Sí, Listo, muchas gracias, ya, Inge. está bien. Listo. Entonces, después del libro diario, que hemos hecho todo esto, ahora sí mayorizamos y después de mayorizar está el balance de comprobación. Aquí un paso intermedio que hay que hacer y después van a saber por qué hago este cálculo. Voy a calcular la utilidad, ¿ya? Voy a calcular aquí la utilidad. Para calcular la utilidad, tengo que ver los ingresos y los gastos. Ojo, pero esto va a ser una utilidad bruta o antes de impuestos. Porque, bueno, ya hemos hablado hablar más profundidad, pero el fisco, hay el famoso impuesto a la renta, que es el 25%. Entonces, ese 25% se cobra de la utilidad bruta, después de utilidades. O sea, primero va las famosas utilidades del 15%. Como digo, la próxima semana voy a explicar a mayor detalle ese cálculo. Y también está el 25% del impuesto a la renta. Por eso aclaro que esta es la utilidad bruta o antes de impuestos, que simplemente es ingresos menos gastos. ¿Cómo hago eso? Tomo todos los ingresos, que en este caso son 6,141, y voy a sumar todos los gastos que tengo, 1, 2, 3. Aquí está gasto de los suministros, más el gasto de arriendos y el gasto de mantenimiento. Entonces, esta empresa se puede decir que en el mes X ganó $6,141 y gastó 888. Obviamente faltan gastos de personal y servicios, etcétera, etcétera. Pero este es nuestro ejercicio. Y la utilidad bruta básicamente es ingresos menos gastos. O sea, lo que gané menos lo que gasté. Y nada más. Y ya van a ver más adelante para qué sirve. Aquí podemos decir que la empresa tuvo una utilidad bruta de $5,261. ¿Es bueno o malo? Depende mucho del tamaño de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, sería una buena utilidad para un mes. Pero si hablamos de una empresa grande como Pronaca, $5,000 de utilidad no es nada. Entonces, pero bueno, depende mucho del negocio. Son ya más criterios financieros los que estoy lanzando y los que voy a mencionar. Como siempre, me gusta dejar marcado en amarillo para indicar que ya usé estas cuentas de los ingresos y gastos. Y ya van a ver para qué sirve lo que acabamos de hacer. Entonces, hasta ahí es el balance de comprobación. Incluso en el examen esto hay que hacer. Recuerden, el examen es 6 enunciados, libro diario, mayorización y balance de comprobación. Y de ahí viene el balance general. El balance general, si recuerdan el concepto que les di hace unos minutos, es básicamente un reporte que me indica cómo están los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa. Y este es un reporte bastante básico en donde nos muestra los activos, el pasivo y el patrimonio. ¿Cuánto tienen el saldo a determinada fecha? Como les decía, por ley las empresas debemos reportar cada 31, sí, cada 31, cada año, más o menos en marzo o abril. Todos los años debemos reportar los estados de situación financiera. Entonces, ¿qué es lo que contiene estos estados de situación financiera? Básicamente los activos, que son activos corrientes y no corrientes. La diferencia es de que qué tan líquidos es el tema de dinero. Luego igual tenemos pasivos corrientes y no corrientes. Aquí voy a hacerles como, voy a cambiarles de color para que se note que es una sumatoria. Los pasivos, que también son corrientes y no corrientes, dependen de si es a largo o corto plazo. Y de ahí tenemos el patrimonio, que básicamente va la utilidad, va el capital de los socios y la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces tenemos acá. Y algo muy importante es la ecuación. Aquí se debe cumplir la famosa ecuación contable. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la ecuación contable? Hasta fue pregunta de exámenes. ¿Cuál es la ecuación contable? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se anima? ¿Cuál era la ecuación contable? ¿Cuál elige? ¿La básica o la completa? La básica. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Correcto. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Sí, es correcto. Muchas gracias. Entonces, aquí van a ver una fórmula que lo que estoy restando es el activo, el pasivo, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. O sea, que se complete la fórmula. Esto solo voy a silenciar, por ahí se quedó, ya, se quedó un micrófono abierto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pasar el activo, el pasivo, el patrimonio del balance de comprobación, pasarlo acá. ¿Listo? Y ahí es donde empiezo. Recordemos primero, acordémonos del el plan de cuentas de Zapata, que esto es lo que vamos a hacer en este orden. Tenemos el activo corriente, cuáles son los activos más líquidos. Luego vienen los no corrientes. Luego tenemos los pasivos corrientes, que son deudas a cortísimo plazo. Y los pasivos no corrientes, que son deudas a largo plazo. Y en el patrimonio, prácticamente lo que se pone ahí es el capital social y la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces ahí, recuerden el de Zapata, se descargan y ahí pueden ver a mayor detalle. Entonces empecemos. De por sí, ¿cuál es el activo más líquido que tiene o cuál es la cuenta? Bueno, empecemos de abajo hacia arriba. Primero vamos con bancos. Por eso puse, bancos es un activo, entonces ya sé dónde ponerlo. Pero bancos será un activo corriente o no corriente, líquido o no líquido. Según esto. Ya lo vieron. Líquido. Es un activo líquido que más se lo conoce como activo corriente. O sea, si no están familiarizados con corriente y no corriente, más fácil es para mí líquido o no líquido. O sea, si es rápido en transformarlo en dinero o no. Entonces, pongo bancos, ¿eh? Y el saldo que tiene. Pues me voy acá, activos. Pongo bancos y el saldo que tiene. Listo. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. Entonces, todavía me descuadra, miren lo que les decía, me está descuadrando. Esto al final tiene que dar 0. Vamos con la siguiente. Le voy a poner en amarillo para saber que ya se fue. ¿Listo? Este es un tomate. Luego viene el segundo, que es equipos de cómputo. ¿Qué será eso? ¿Un activo corriente o no corriente? Los equipos de cómputo. Corriente. ¿Seguro corrientes? No corriente. No No corriente. corriente. Sí, perdón, no le escuché bien. No corriente, mire. No corriente están los terrenos, las casas, las computadoras, los muebles, todo eso. Entonces, siguiendo la lógica, equipos de cómputo iría a los no corrientes. Voy por acá, equipos de cómputo y el saldo no corriente. Pues sería 2010. Solo le voy a dar un formato para que esté muy similar. Entonces ya miren, ya tengo 11.300 en activos. Veamos si es que, no, esto es la suma de todo esto de acá. Listo, entonces miren, esta empresa tiene $11,000 en bancos, que es activo corriente, y en equipos de cómputo tiene $2,000. Entonces, hasta ahí ya llevo $13,000 de activos. Pero pasivos y patrimonio todavía no va nada. Entonces le pongo en amarillo, listo. Entonces, vámonos con el tercero, que es el activo, maquinaria y equipos. ¿Corriente o no corriente? No corriente. No corriente, sí, no corriente. Maquinaria es como que, por ejemplo, si yo tuviera un taller y un taller automotriz, me compro todos esos equipos, esas maquinarias para dar el servicio. Eso no es líquido. ¿Cómo transformo eso a dinero? Tendría que sacar a la venta y esperar que alguien me lo compra para hacerlo dinero. Pero en cambio, el dinero que está en bancos es súper líquido. Solo tengo que girar un cheque o tengo que irme a la cuenta, al banco directamente a sacar la plata. O si tengo una tarjeta de débito, voy y saco plata del cajero. Así que, por eso es la diferencia de corriente y no corriente. ¿Qué tan rápido puedo convertirlo en dinero así líquido para hacer pago, para hacer algún pago o alguna acción? Entonces, tengo maquinaria y equipos.
que es un activo no corriente. Binaria y equipos, que está en 2132. Le pongo el formato nada más. Entonces ya va tomando forma. ¿Cuánto tengo en activos líquidos, en activos corrientes? Listo. Luego tengo ya el siguiente que es patrimonio. Ingeniero, que pero le es- puso en corrientes. Ah, le puse en corriente, sí, tiene toda la razón. Ya me di cuenta. No, en no corrientes le puse. Los corrientes son acá arriba y los no corrientes acá abajo. Y aquí está la sumatoria. Sí, correcto, gracias. Ya, no hay problema. Listo. Entonces luego tengo el siguiente que es el capital social, que ya vendría a ser parte del patrimonio, que son los $9,000 que aportaron los socios, el saldo acreedor. Y miren, todavía me sigue descuadrando, pero obviamente faltan algunos datos. Y así voy siguiendo, poco a poco. Aquí ya lo importante es más que todo diferenciar. Por eso les decía, primero pongan acá la columna para ver de qué se trata. Entonces con eso ya tienen una ayuda. Y de ahí dependiendo tienen que ver si es corriente o no corriente. Y le van armando. Simplemente van trasladando. Cuentas por cobrar, miren, tiene saldo cero. Así tenga saldo cero, lo correcto es ponerlo ahí. ¿Para qué? Para que el gerente se dé cuenta que no hay deudas por cobrar. Entonces, por ejemplo, le pongo cuentas por cobrar, que es un activo, tiene saldo cero. Tiene saldo cero. Eso quiere decir que no tengo gente que me deudo, que tenga deudas conmigo. O sea, yo he cobrado todo. Entonces, por eso ya está en balance cero. Entonces, seguimos armando. ¿Qué más tenemos por acá? Ya vamos terminando esta parte. Luego tenemos el IVA ventas. Recuerden que el IVA ventas es un pasivo. Siempre IVA ventas es un pasivo. ¿Pero qué será? ¿Corriente o no corriente? Recuerden que en pasivos es deuda a corto plazo, o sea que debo pagar rápido. Y el pasivo corriente, no corriente es a largo plazo. ¿El IVA ventas qué será? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Es corriente porque al fisco le debo pagar siempre fin de mes. Tengo que devolverle esa plata. Entonces le voy a poner en el pasivo corriente. Pasivo corriente, IVA ventas. ¿Dónde está aquí? Sí, IVA ventas. Y le pongo acá. Listo, entonces. Ya tengo hecho mis pasivos. Vamos viendo. Y luego me queda el siguiente, ya el último, que es IVA compras, que eso en cambio es un activo. ¿Qué será? ¿Activo corriente o no corriente? Corriente. Es corriente. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el IVA compras? Normalmente cuando somos obligados a llevar contabilidad, las empresas o personas, todos los meses hay que declarar el formulario 104, que es el formulario del IVA. Ese formulario lo que hace es, ok, deme todas las ventas que hizo, eso genera un IVA, y me las devuelve. Me devuelves todo el IVA, pero descuéntate todo el IVA de las compras. Porque a la final, tu negocio, tú compras cosas para generar plata, para que tu negocio funcione. Compras, pagas, yo qué sé, servicios básicos. Bueno, eso no tiene IVA. Pero, por ejemplo, el arriendo es un arriendo que estamos nosotros gastando para generar negocio. Entonces dice, ok, el fisco, en el 104, en resumen, ¿no? Todas las ventas que tuviste, el IVA, menos todas las compras que tuviste, el IVA, menos. O sea, IVA ventas, menos IVA compras, y lo que sobra, me pagas. En este caso, si agarro el IVA ventas, es 737, menos el IVA compras, que fue 105, yo al fisco debería darle fin de mes $631. Ese es, a grosso modo, el formulario 104. Ahí también intervienen las retenciones que he hecho, las retenciones que me han hecho, pero básicamente esa es la esencia. Agarro el IVA de las compras, menos el IVA de el IVA de las ventas, menos el IVA de las compras, y la diferencia le pago al fisco, porque la plata era de ellos. Entonces, bueno, aquí en el activo compras, en el IVA compras, es un activo, y viene acá, IVA compras, ¿dónde estás? Se me fue, IVA compras, 105,60, ¿ok?
Ya. Y listo, ya he pasado todo, pero me sigue descuadrando. Miren, me sigue descuadrando. ¿Qué valor me descuadra? ¿Por qué no me cuadra? ¿Qué valor creen que falte ahí? La utilidad. Correcto. Falta la utilidad o pérdida. En este caso es utilidad, pero igual, de una vez aclaro, es utilidad o pérdida. ¿Ok? Entonces lo que hago es simplemente trasladar el cálculo que hice. Miren, por eso les decía, hay que hacer este cálculo un poco de manera adicional. Y miren, poniéndolo acá, ya me cuadró. Entonces aquí ya se cumplió que el activo, miren, el total del activo, que es 15.590,80, es igual al pasivo más el patrimonio, que es 15.590. Por eso a cuadrado. Y así hemos obtenido nuestro primer reporte, el balance de el estado de situación inicial. Y claro, uno dirá, y bueno, ¿y para qué sirve? O sea, a la final, ¿cuál es en sí la razón de este? ¿Para qué sirve? A ver, primero, cuando ustedes, siempre yo hago idea de que ustedes están manejando un negocio, ya sea propio o de terceros, o sea, que les contrataron de gerentes. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un negocio a cargo, lo primero que tienen que ver es la liquidez. O sea, yo ya con esto, solo miren, solo viendo esto, ya no necesito ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Solo acá, yo solo necesito ver si tengo liquidez o no. Entonces, miren, aquí en bancos tengo 11.340. Eso digo, bueno, tengo dinero en la cuenta, ¿para qué? Para pagar mis trabajadores, por ejemplo. Digamos que estamos 28 y tengo una nómina de $4.000, porque yo sé, a ver, tengo 5 empleados, a cada empleado me cuesta $600, son $3.000 de sueldos. Ok, en 3 días, listo, no hay problema. ¿Por qué? Porque tengo el dinero ahí. Pero ¿qué tal si yo me entrega el balance el contador y veo que tengo solo $1.000 en mi cuenta? Y ya en 2 días tengo que pagar los sueldos de mis trabajadores. Yo con ese dato digo, algo tengo que hacer, tendré que vender más, pedir un préstamo en el banco, cobrar a los clientes si es que me deben, para yo tener dinero líquido en el banco y poder pagar a los trabajadores. Entonces, miren, ya solo con esto ustedes ya saben, en la cuenta bancos tengo 11.340 y yo ya sé que me alcanza o no me alcanza para hacer X, Y cosa. Y eso, como les digo, analiza. Por eso, este estado de situación financiera me dice eso. También hay un tema que se le conoce mucho como el flujo de efectivo. El flujo de efectivo también es saber cuánto dinero tengo, cuánto me va a ingresar y cuánto me va a salir. Pero eso ya es un tema un poquito más extenso, pero lo saco a colación por si acaso alguno de ustedes lo ha escuchado. Pero ustedes con esto ya tienen alguna idea de qué es lo que pueden manejar. Por ejemplo, cuando yo tenía mi empresa de limpieza antes de la pandemia, nosotros manejábamos un buen colchón de liquidez. Teníamos una buena liquidez. ¿Por qué? Porque facturábamos fin de mes los contratos grandes. Los contratos más fuertes facturábamos fin de mes. Y claro, los clientes no es que me pagaban ese rato. Yo tenía que esperarle 15 días, hasta 3 semanas, hasta que todos los clientes me paguen. Entonces, imagínense no tener dinero para pagar una nómina de 80 trabajadores. Claro, es una pyme, imagínense, Pronaca, Pichincha, que tiene miles. Pero claro, para mí eso era lo más importante, tener ese colchón de liquidez. Yo hasta ahora me acuerdo que hacía los cálculos y decía, bueno, son $15.000 en nómina que debo pagar fin de mes. Y yo lo que veía en la cuenta era ver si había ese dinero, y siempre lo había por la liquidez que manejaba. Entonces, claro, llegaba fin de mes, les pagaba a los trabajadores y ahí sí tenía que esperar hasta 3 semanas recuperar esa liquidez, porque venía un bajón brutal, la cuenta quedaba súper, o sea, con poco dinero. Y de ahí pagaban los clientes y otra vez se inflaba la liquidez y otra vez venía fin de mes y así. Pero bueno, así era el ciclo de mi negocio. Pero eso les digo, o sea, la importancia de tener claras las cifras. A ver, ¿cuál es el saldo de cuentas? ¿Tengo plata o no tengo plata en el banco? Eso es muy importante. La liquidez es súper clave. Por ejemplo, la liquidez, personalmente, según mi criterio, la liquidez es más importante que ser rentable. Porque yo puedo ser rentable en papeles, pero la liquidez, yo no puedo engañarle al banco. O sea, la liquidez es la plata que tengo en el banco y punto.
Aquí, en utilidad, puedo inventarme cualquier cosa. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre le pongan ojo a la liquidez. Ya, supongamos ahora que en esta empresa, Renato, le entregan un balance con este valor aquí. Ya. $100,000 en cuentas por cobrar. A ver, ¿qué dirían ustedes? Que viene el contador con ese saldo. ¿Cómo le ven? O sea, ¿qué pensarían ustedes? Que hay bastante dinero por cobrar. Exacto, me deben plata, ya. ¿Eso será bueno o malo? No hay liquidez. Vaya. Por ahí va. Comienzan a cobrar. Exacto, ya empiecen a cobrar, oigan, ¿por qué hay tanta plata ahí? ¿Qué más? ¿Qué más ustedes cuestionarían? O sea, solo viendo esa cifra. Acá puede ser cualquier cosa, a la final es una empresa ficticia. No hay una buena gestión de la empresa. Puede ser que esté vendiendo mucho a crédito. Claro, Que toca gestionar los cobros. exacto, exacto. Entonces ahí uno puede decir, a ver, pero ¿por qué tengo tan altas las cuentas? Porque imagínense, el total de mi empresa son $115,000. Ese es el tamaño de mi empresa, mis activos. Pero claro, es como que un activo medio peligroso porque todo es cosas que debo cobrar. O sea, mi empresa a la final está en manos de los clientes que me deben plata. Y ahí es cuando esto me dice una alerta, a ver. Vamos a cobranzas a ver qué pasó. A ver, vamos a ver por qué nos deben tanta plata. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestra política de crédito? ¿Qué pasa con nuestra política de vender a plazos? Estamos siendo muy agresivos y estamos fiando a todo mundo. Entonces, pero solo esto, claro, solo ustedes lo pueden saber cuando tienen un estado de situación financiera que les dice, oye, Renato, tu empresa tiene $100,000 por cobrar y apenas $10,000 en bancos. Algo no está bien. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los cuestionamientos. Uno viene y dirá, chuta, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucede? Entonces ya, eso solo como un ejemplo. Otra puede ser, digamos que acá en pasivos de ley tendría que haber préstamos o cuentas por pagar. Nuevamente, ¿qué tal si les aparece una cifra así? $50,000 en cuentas por pagar. Claro, a ver, y ustedes dirán, a ver, pero apenas tengo 2,000 en computadoras, en maquinaria, apenas 11,000 en bancos, pero ¿a quién le debo $50,000? Claro, y uno dirá, a ver, ¿qué puede ser? Hasta de curioso también debe ser. Van y se enteran, es que el jefe se ha comprado su auto y lo ha puesto aquí. Algo así, se me ocurre, ¿no? O alguien compramos algo súper costoso, maquinaria, por ejemplo. Pero uno tiene que saber, o sea, uno estas cosas, solo con la información, con este estado, uno ya puede como que, chuta, veamos qué sucede. Y no decir de la rentabilidad, o sea, con esto ustedes pueden decir, claro, a ver, ¿qué tal si les botan algo así? Estamos a pérdida. ¿Qué pasó? Claro, ¿en qué nos jalamos? Y de ahí ya viene el reporte que vamos a ver la próxima semana, que es el tema de el estado de pérdidas y ganancias, en donde ahí pongo todos los ingresos y todos los gastos. Entonces, estos son, perdón, voy a prender la luz nomás, dame un segundito. Ya está oscuro por acá. Listo, ya estaba muy oscuro. Entonces, cada uno dirá, a ver, pero ¿por qué tenemos esta pérdida? ¿Qué sucedió? Y de ahí vienen los cuestionamientos. Por eso les digo, por eso la contabilidad para eso sirve. Recuerden cuál era el concepto que les dije en la primera clase que tuvimos. O sea, la contabilidad lo que me permite es registrar, miren todo lo que hemos hecho. Registrar, analizar es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, analizando a ver por qué las cuentas por cobrar están altas, por qué estoy tan endeudado, por qué no soy rentable, qué sucede. Entonces estoy analizando y tomo decisiones. Ok, si hay $100,000 en por cobrar, vamos a cobranzas ahí, a mover, a ver qué pasa, así, qué sucede. Analizar qué tal la calidad de la cartera por cobrar, si es buena. ¿A qué me refiero? Supónganse que la mayoría de clientes son gente que ya no va a pagar, que cayó
cayó otra pandemia y los clientes perdieron los trabajos y nadie nos paga. Claro, entonces, eso es lo complicado, o sea, pero toda esta información solo se obtiene mediante la contabilidad y de ahí viene este nuevo, este segundo paso que es el análisis. Esto es, más lo que estamos ahorita hablando es análisis financiero, pero lo que sí yo quiero es, más que todo, que se lleven esta idea de la importancia de que ustedes puedan manejar estas cifras, que sepan para qué sirve esta asignatura, porque a la final, yo estoy consciente, ustedes siguen una carrera de telecomunicaciones, pero yo estoy seguro que tarde o temprano ustedes llegarán a tener un negocio propio o a manejar un negocio a nivel ejecutivo, gerencial. Entonces, si ustedes no tienen este manejo de cifras, este criterio analítico de las cifras contables, claro, es como que chuta, el contador les puede decir cualquier cosa, pero si ustedes ya van con estos criterios, decir, pero ¿por qué está tan inflado las cuentas por cobrar? ¿Cuánto hemos tenido en activos no corrientes? Ya empiezan a generar ese criterio analítico, crítico de la situación de la empresa. Y ahí es donde radica la importancia de la contabilidad, que nos da la información para controlar, gestionar y tomar decisiones. ¿Listo, señores, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda del balance de situación financiera? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Sí, o sea, bueno, en base a lo que usted más o menos me ha explicado, bueno, el libro diario se debe hacer diariamente, ¿verdad? Cada compra y cada... Claro. Ya. De ahí la mayorización, y me imagino que para no acumular el trabajo también tendría que irse plasmando diariamente a medida que va entrando a cuentas del libro diario. Ya. Después el balance de comprobación, igual diariamente, ¿verdad? Y igual el estado financiero, o sea, todo para que no se acumule tendría que ser diario, ¿verdad? Claro, Renato, o sea, en el mejor de los casos eso sería lo ideal. ¿Por qué? Bueno, ahorita hemos hecho manual, ¿no? Pero la contabilidad, como ustedes ven, se puede llevar a mano. O sea, realmente la contabilidad de un negocio se lo puede llevar en Excel tranquilamente. Pero ya cuando se tiene un negocio ya vienen los sistemas contables, que lo que usted tiene que hacer es ingresar el libro diario. Y de ahí el software contable automáticamente le hace la mayorización y automáticamente hace el balance de comprobación. Y fin de mes o cada cierto tiempo usted puede pedir el reporte del estado de situación financiera. O sea, el software le hace todo, pero claro, el software no le ayuda a hacer los criterios, por ejemplo, porque el sistema hace lo que nosotros le digamos. Entonces, por eso es bien importante entender las bases y de dónde viene esto. Pero sí, respondiendo a su pregunta, Renato, sería lo ideal de que todos los días ingrese el libro diario para lo que usted dice, que no se acumule el trabajo. Ahora, siendo muy realistas y muy prácticos, hay empresas que tercerizan el servicio contable, empresas pequeñas, ¿no? Las grandes sí pueden contratar ahí, tienen departamentos en donde está la chica de compras, de facturación y el asistente contable. Haces la compra, pasa la factura, registro en el sistema contable y sale la orden de pago. Así funcionan las empresas ya medias grandes. Pero las empresas que no son tan grandes, hablemos de pequeñas, micro, y contratan un contador que va una vez a la semana. Entonces ahí sí el contador recibe todas las facturas de compras y de ventas y empieza. Ingresos y gastos, que es lo más pesado. Y luego viene fin de mes y actualiza todo lo que son activos, pasivos, y ahí es donde usted tiene que pedir un reporte. Ok, cada fin de mes, siendo así bien prácticos, cada fin de mes denme un reporte de cómo cerré la empresa. Eso es ya un poco en la práctica, cómo se hace. Listo, Inge, muchas gracias. Ya, Renato, con gusto. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Listo, chicos. Por favor, atienden a la lista. Vamos al SIGE. ¿Sí fueron al Congreso? Sí, ¿Sí? Ay, porque me pasaron una lista y dijeron que solo los que fueron al Congreso aprueban. No, mentira.
No, no pudimos. Realmente, sí, no sé cuántas No, cosas. les estoy molestando nomás, yo no sabía nada del Congreso. Solo por ahí sabía que había un Congreso, nada más. A ver. Esos horarios que ponen no son disponibles. Lo que pasa es que esos congresos se hacían presenciales, cuando obviamente había la presencialidad. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajé en la Universidad de Israel, tiempo completo, justamente se hacían por el aniversario de la universidad, ahorita está en los 22 años. Entonces, ahí se hacía de manera presencial y era súper chévere. O sea, era chévere, a mí sí me gustaba. Habían buenas ponencias. Pero claro, ya con esto de la virtualidad, hacerlo virtual se volvió más pesado, porque antes sí era todo el día de manera presencial. Pero eran chéveres, a mí me gustaba bastante esas actividades. A ver, estamos en la semana 6. Ya nos faltan 2 semanitas, una semana más de clases y de ahí el examen. Listo, señores, señoritas, por favor, atienden a la lista. A los que se cargue. Vamos ahí. Lisette Estefanía. Presente. Listo. Grace Adriana. Presente, Ingel. Listo. Daniel Hernando. Presente. Listo. Pablo Vinicio. Pablo. ¿No? Eduardo Vinibio Castro. Presente, Inge. Listo. Walter Patricio Celi. Presente. Listo. Henry Brian Ceballos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Ulpiano. Presente, Inge, buenas tardes. Listo. Carlos Mauricio Cumbal. Presente, ingeniero. Adrián Mesías Cusco. Presente, Inge. Listo. Omar Felipe Delgado. Omar Felipe. Javier Alejandro Díaz. Presente. Listo. Carlos Manuel González. Presente, buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Cristian Eduardo Granda. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Gabriel Guamán. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, Kevin. Juan Carlos Guamán, perdón. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Brian Stalin, Guayaquil. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ronald Wilfrido Gubio. Presente, Inge, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Julio Armando Landazori. Presente, Inge. Listo, Julio. Cristian Mauricio López. Presente, Inge. Listo, Luis Alfredo Ortega. Presente. Luis Alfredo. Listo. Jonathan Paredes. Jonathan. Presente, ingeniero. Listo, Jonathan. Diego Armando Peñafiel. Presente, Inge. Listo, Francis Enrique Ramírez. Francis. Francis tuvo, bueno, falleció un hermano de él, entonces no pudo estar en clase. Qué pena. Bueno, ahí que justifique con todos, una pena. Sí. Laura Isabel Revilla. Inge, buenas tardes, presente. Hola Laura, buenas tardes. Alexis Roberto Robalino. Presente, ingeniero. Listo. Cristian Giovanni Sandoval. Presente, Inge. José Luis Arango. Presente, Inge. Juan Gabriel Suárez. Presente, Inge. José Vladimir Tandamayo. José Vladimir. Tenemos Álvaro Mesías Tapia. Presente, ingeniero. Listo, Álvaro. Renato Gabriel Torres. Presente, Inge. Listo, Renato. Ok. Entonces, bueno, señores, señoritas, gracias por su atención. Una excelente tarde. Nos vemos el viernes en las tutorías. Recuerden, son opcionales. Veríamos algo ya del balance general. Y de ahí en 15 días el examen. Así que bueno, una feliz tarde. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, Cuídense Inge. mucho y ya estamos Gracias, en Inge. contacto. Chao, señores, señoritas. Gracias, Inge. Hola, Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Cierro el aula. Buena tarde.